Good morning. Hello, teacher. Good morning. Hello, Diana. Good morning. Hello, guys. Hello, everybody. How are you? Hi. Hi, Alejo. Hi, Jessica. Good morning. Hi, Mirna. Hello, Aleja. Good morning, Nature. How are you? Bueno, vamos a empezar nuestra clase de hoy. Let me share my screen so we can begin. Wait a minute. Bueno, en inglés ya conocemos. Fine, thank you, Niger. En inglés ya conocemos ciertos adjetivos que se utilizan para describir las cosas. Big, small, tall, short. Pero cuando queremos utilizar diferentes adjetivos para describir una persona o una cosa en inglés, debemos seguir cierto orden. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. It says, if we're going to describe this ring, we need to ask some questions. We need to say, is it large? If not, is it small? Is it expensive? What is the stone? ¿De qué material está hecho? ¿Es grande? Is it large? ¿Es costoso? Is it expensive? ¿De qué material? ¿Cuál es la piedra? Entonces, supongamos que sí, que yo quiero decir que sí es grande. Yes. Que es costoso, digamos que sí. Yes. Y vamos a decir que es de diamante. A diamond. Y estamos hablando de un ring, de un anillo. Entonces, si yo quiero utilizar estos tres adjetivos, large, expensive, grande, costoso, y de diamante, diamond, primero tengo que utilizar los adjetivos y luego menciono la cosa de la que estoy hablando. Recordemos que en inglés, cuando estamos describiendo algo, primero mencionamos la cualidad que tiene o que creemos que tiene y luego mencionamos el objeto en sí. Entonces, si yo quiero decir una chica bonita, una mujer bonita, digo a beautiful woman y no a woman beautiful. Y si estoy utilizando más de un adjetivo, 2, 3, 4, 5, aunque no se presente mucho el caso, primero siempre debo mencionar los adjetivos y luego la cosa de la que estoy hablando. Entonces, here we're talking about a ring. Estamos hablando de un anillo. Y estamos hablando de su tamaño, size, del costo que tiene, cost, y del material del que está hecho. Los adjetivos deben tener este orden, es decir, que yo siempre que estoy mencionando algo, que estoy describiendo algo, debo mencionar primero su talla, qué tan grande es, luego el costo que tiene y luego el material. Este debe ser el orden siempre. Y no puede ser diferente. Si lo hacemos de manera diferente, sí nos van a entender, pero la idea es que hablemos bien. Entonces, primero mencionamos size, qué tan grande es, cost, cuánto cuesta, cost, y el material. Entonces, si decimos que es large, que es grande, decimos it is a large. Is it expensive? Yes, so we say it is a large, expensive. What is the stone? Diamond. So we say it is a large, expensive diamond ring. Size,
cost, and then material. Y luego la cosa de la que estamos hablando, que en este caso es a ring. Muy bien. Entonces, el orden de los adjetivos debe seguir cierto orden, valga la redundancia. Entonces, aquí podemos tener uno, dos o más adjetivos. Dependiendo de la cantidad de adjetivos que tenga, debo considerar el orden en el que los voy a mencionar. Entonces, aquí tenemos un primer ejemplo. We have a large red car. We cannot say, no podemos decir a red large car. Primero debemos mencionar qué tan grande es y luego su color. Ya vamos a ver el orden que tiene. So, it's not correct to say a red large car. We need to say a large red car. When we are using two adjectives, in this case, large and red, those adjectives modify a noun. That means the car. Adjectives follow a particular order. Los adjetivos siguen un orden particular. In an adjective describing size, cuando tenemos un adjetivo que describe el tamaño, it always comes before an adjective describing color. Siempre viene antes, el adjetivo que describe el tamaño, siempre viene antes de un adjetivo que describe el color. Here we have some more examples. Aquí tenemos otros ejemplos con dos adjetivos. A beautiful young woman, una mujer hermosa y joven. A beautiful red car, un hermoso carro rojo. A beautiful Greek island, una hermosa isla griega. And the adjective beautiful expresses an opinion. Siempre, miremos que en las tres frases, siempre beautiful está al principio, siempre está primero. Cuando vamos a utilizar un adjetivo que se refiere a nuestra opinión, bonito, feo, costoso, lo que a ti te parezca que sea esa cosa de la que estás hablando, primero siempre va el adjetivo que es concerniente a la opinión. Entonces, yo pienso que esa mujer es hermosa. Entonces digo beautiful. Y pienso que es joven, young. Ella es joven. No es más una opinión, sino que es un hecho. Ella es joven. She's a beautiful young woman. Entonces, el adjetivo beautiful expresa una opinión. Opinion adjectives usually come before all other adjectives. Entonces, la opinión precede a la edad, al color y a la nacionalidad. Si nos referimos a estas tres frases. En la primera frase, el adjetivo beautiful precede la edad, al color en la segunda y a la nacionalidad Greek en la tercera. Entonces siempre los adjetivos que se refieren a la opinión van primero. Aquí tenemos algunos adjetivos que pueden servirnos cuando hablamos de nuestra opinión sobre algo. Dangerous, que significa peligroso. Difficult, dirty, expensive, favorite, good, happy, honest. Bueno, podemos utilizar muchos adjetivos cuando estamos hablando de nuestra opinión. Entonces, siempre estas palabras, estos adjetivos van primero. Muy bien, entonces aquí tenemos el orden usual de los adjetivos. Primero opinión, luego qué tan grande es, size, la edad, age, young, old, middle-aged, elder, el color, la nacionalidad y el material del que está hecho la cosa. Nosotros, pues no creo que en algún momento vayamos a utilizar tantos adjetivos para describir una cosa. Pero digamos que yo voy a describir una cosa por su tamaño, por su color y por su material. Y no por su edad o por su nacionalidad. No estoy hablando de una mujer o de un hombre. Si estoy hablando entonces de una cosa, primero empiezo por la opinión. Si estoy hablando del tamaño, lo menciono. Si estoy hablando del color, lo menciono después de su tamaño y luego el material.
Y si estoy hablando de una persona, entonces primero la opinión, luego la edad y luego la nacionalidad. Entonces, así no estoy utilizando todo este tipo de adjetivos para describir a alguien o algo, siempre deben seguir el mismo orden. Aquí tenemos some other examples. Some delicious Mexican food. Algo de comida, food, comida deliciosa y mexicana. Primero tenemos delicioso, que es mi opinión, y luego la nacionalidad, que es mexican. A small glass vase, un jarrón, que es pequeño, y el material del que está hecho, que es vidrio. Small glass vase. A kind old Chinese man. A kind, yo pienso que es amable. Es viejo, su edad, age, y su nacionalidad. A kind old Chinese man. Bueno, entonces aquí de nuevo tenemos la tablita con el orden que deben tener los adjetivos y algunos ejemplos. Entonces aquí tenemos diferentes objetos. Tenemos a handbag, un bolso, a table, una mesa, a scarf, una bufanda, y an evening dress, un vestido de noche. Entonces, aquí tenemos varios adjetivos que nos describen. Entonces, dependiendo del orden que tienen, que deben tener, vamos a describirlos, vamos a utilizar estos. Entonces, ¿quién me va a mirar? Entonces, para el primero tenemos leather, de cuero, pink, rosado, Italian, beautiful y small. Y al final tenemos el objeto del que estamos hablando, que es handbag. So, primero tenemos que mencionar la opinión. Aquí tenemos algunos ejemplos, arriba tenemos algunos ejemplos que se refieren a la opinión. Beautiful or awful, que significa horrible, terrible. El adjetivo que se está utilizando para describir este handbag, este bolso, es beautiful. Entonces empiezo por mi opinión, diciendo beautiful. Luego sigue qué tan grande es, the size. Entonces decimos a beautiful small. Edad no, ni viejo ni nuevo. La shape, su forma, shape, no. El color, sí, tenemos pink. Entonces decimos pink. El origen, Italian. El material, leather, de cuero. Y terminamos por mencionar la cosa de la que estamos hablando. So, this is a beautiful small pink Italian leather handbag. En realidad nunca haríamos una descripción tan larga de un objeto, pero es importante que tengamos ese orden en cuenta. Aquí tenemos una descripción más corta. Tenemos wooden, que es de madera, round, su forma, shape, que es redonda, round. Y tenemos big. Y finalmente tenemos table. Entonces, teniendo en cuenta el orden que deben tener los adjetivos, ¿cómo diríamos? ¿Por cuál adjetivo podríamos empezar? A big, exacto, Ninja. Muy bien, Jessica, that's right. Sí, exacto, muy bien, Jessica. Entonces diríamos a big, porque no hay opinión, entonces empezamos por la size. Luego age, shape, seguimos con su forma, shape, round. Y luego finalizamos por el material del que está hecho, que es
de madera. Wooden table. Very good. Muy bien, excelente. Aquí tenemos silk, de seda, silk. Nice, esa es mi opinión. Es muy nice, me gusta, nice. El origen y nuevo. Entonces, ¿cuál sería el orden correcto? Sorry. That is a nice. Sí, Jitsi, muy bien. A nice. Una genial, nice. Size, age, we say new. Shape, no shape. Color, no color. Origin, Chinese. Seguimos con el material del que está hecho, que es seda, silk. Y terminamos mencionando la cosa de la que estoy hablando, scarf. This is a nice new Chinese silk scarf. Y tenemos finalmente an evening dress. Tenemos un vestido de noche. Empezamos por lovely. Cuando digo que algo es lovely, estoy diciendo que me encanta, que está divino. Entonces, esa es mi opinión. Empiezo entonces por el adjetivo que se refiere a mi opinión. So I say a lovely. Muy bien, excelente, Nietzsche. Empiezo diciendo a lovely. Sigo con largo, su forma, long. Su color, red. Su origen, India. Y finalmente, evening dress. So this one is a lovely long red Indian evening dress. Muy bien, entonces tengamos muy en cuenta el orden cuando vamos a mencionar o describir una cosa en inglés. Muy bien. Bueno, let's continue. Bueno, vamos a escuchar algunas frases. Aquí tenemos un ejemplo. Tú oirás, you will hear. He watched an interesting TV. Nosotros vimos un interesante y vamos a seleccionar dos palabras que me completen la oración. Entonces, no diríamos nosotros vimos un interesante TV store, un almacén en la televisión, sino que decimos movie show, una película o un show. Ambas podrían ser posibles. Entonces podríamos decir, nosotros vimos una película en televisión que es interesante. Recordemos que siempre mencionamos primero el adjetivo. Nosotros vimos una película interesante o un show interesante. Entonces vemos que hay varias respuestas posibles. Vamos a escuchar la primera. El ejemplo. ¿Qué me van a decir? Exercise 15, page 424. Example, you will hear, We watched an interesting TV. you will choose B, movie, and C, show. Entonces escucharemos una frase, yo se las voy a copiar y vamos a completar, vamos a elegir una de estas palabras que mejor complete la frase. Vamos a escuchar la segunda. 1. That was a delicious birthday. La frase es,
That was a delicious birthday. Ese fue un delicioso, ¿qué podemos decir? Card, cake, pastel, or party, fiesta. ¿Qué podríamos decir? That was a delicious birthday. Cake. Yes, cake. Yes, B, exactly. Ese fue un pastel delicioso de cumpleaños, birthday cake. Recordemos que siempre va el adjetivo y luego la cosa, birthday cake. Escuchemos la segunda. Two. Here are the car. Here are the car. Aquí están las. Wait a minute. Here are the car. Aquí están las. Friend, bus, keys, llaves, keys. Aquí están las. Yes, the car keys. That's right. Las llaves del carro. The car keys. Muy bien. 3. Three. I need to buy some comfortable. I need to buy some comfortable. Necesito comprar. Comfortable significa cómodo. Wait a minute. I need to buy. Necesito comprar. Some comfortable. Jeans. Shoes. Zapatos, shoes. Flowers. Cómodos, comfortable. ¿Qué podríamos decir? Comfortable jeans. Comfortable shoes. Comfortable flowers. What could we say? ¿Necesito comprar? Exacto. Sí, Diana, muy bien. Necesito comprar unos zapatos cómodos. Some comfortable shoes. O también podríamos decir jeans. Why not? Ambas son posibles. Excelente. Number 4. 4. The teacher gave the class an easy. The teacher gave the class an easy. La profesora le dio a la clase un fácil. Primero decimos easy y luego decimos test, examen, classroom or eraser, un borrador, eraser. La profesora le dio a los estudiantes, a la clase, an easy test. Yes, very good, muy bien. La profesora le dio a los estudiantes un test fácil, an easy test. That is safe, muy bien. Number 5. 5. The little boy is playing computer. The something boy is playing computer. Él está jugando computer. Computer what? Computer room, computer games, computer desk. Desk significa escritorio. So he's playing computer. Computer games. Yes. Muy bien. Excelente. Él está jugando. He's playing computer games. Very good.
Y finalmente, number 6. Let's listen. Six. I'd like to read the newspaper. I'd like to read. Me gustaría leer. I'd like. Lo voy a escribir por aquí. Ay, ¿qué pasó? Me gustaría, I'd like to read the newspaper. The newspaper, mail, mensaje, mail, articles, artículos, or story. ¿Qué podríamos decir? El mail del periódico, el artículo del periódico, los artículos del periódico o la historia del periódico. The newspaper, sí, Diana, that is B. The newspaper articles, that's right. Vamos a escuchar de nuevo. We'll hear. We watched an interesting TV. You will choose B, movie, and C, show. 1. That was a delicious birthday. Two. Here are the car. I need to buy some comfortable. Four. The teacher gave the class an easy. Five. The little boy is playing computer. Six. I'd like to read the newspaper. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Entonces, siempre primero el adjetivo y luego la cosa de la que estoy hablando. Teniendo siempre en cuenta que si voy a utilizar más de un adjetivo, debo tener en cuenta el orden que deben tener. Bueno, aquí tenemos un diálogo en el que se utilizan varios adjetivos, pero esos adjetivos están de forma comparativa, es decir, que algunos terminan en ER porque son cortos y algunos tienen more porque son long, porque son largos. Entonces vamos a escuchar el diálogo y mientras escuchamos ese diálogo, vamos a llenar con las palabras que tenemos a la derecha. Entonces tenemos helmet, que significa casco, calm, raincoat, que significa lo que te pones, el traje que te pones cuando llueve, raincoat, nude, use, and bus. Entonces, a partir de lo que escuchemos, vamos a llenar el diálogo. Entonces, tenemos a Gary and a woman. Entonces, ella empieza diciendo, hi Gary, y él le dice, I never see you on the, nunca te veo en el, ¿cómo llegas a la escuela? How do you get to school? Yo, por bicicleta, utilizando la bicicleta, by bike. ¿Vienes en bicicleta? You come by bike? Yes. I've got a beautiful, tengo una hermosa, primero el adjetivo, y luego bike. I, all the time, yo todo el tiempo. Cycling's quicker. Ir por bicicleta, cycling, es más rápido y más barato que el bus.
But the bus is safer, isn't it? Pero el bus es más seguro, ¿no? I am sure cycling is more dangerous than the bus. Estoy seguro que irse por bicicleta es más peligroso que el bus. Not really. No, no exactamente, no realmente. Yo soy muy cuidadosa. I am very careful. And I always wear my... Y siempre me pongo mi... What do you do when it's raining? ¿Qué haces cuando está lloviendo? Me pongo mi... I wear my... Bueno, vamos a escuchar. Cycling is amazing. Part 1. Hi, Emily. Hi, Gary. I never see you on the bus. How do you get to school? I never see you on the what? On the bus. Muy bien. Nunca te veo en el bus. Very good. Excellent. I never see you on the bus. How do you get to school? ¿Cómo llegas a la escuela? I come by bike. by bike. I come by bike. Yo vengo. Muy bien. Yo vengo con mi bicicleta. I come by bike. Recordamos que en inglés no decimos en bus o en bicicleta, sino que decimos by bike o by bus. ¿Vienes en bicicleta? You come by bike? Yes. I've got a beautiful... Let's listen. Come by bike. Yes. I've got a beautiful new bike. I've got a beautiful new bike. Yes. Excelente, Angie. Muy bien, Álvaro. Great. I've got a beautiful new bike. And now, I use it all the time. I use it all the time. Yes, I use it all the time. Muy bien, Jessica. Yo lo utilizo todo el tiempo. Cycling is quicker and cheaper than the bus. Cycling to school is quicker and cheaper than the bus. But the bus is safer, isn't it? I'm sure cycling is more dangerous than the bus. Not really. I'm very careful, and I always wear my helmet. Not really. I am very careful and I always wear my... Siempre me pongo mi... Yes, muy bien, Mirna. My helmet. Mi casco. Very good. Muy bien, José. Siempre me pongo mi casco. What do you do when it's raining? What do you do when it's raining? I wear my raincoat. Me pongo mi traje. Muy bien, my raincoat. Excelente. Escuchamos la conversación. Part 1. Hi, Emily. Hi, Gary. I never see you on the bus. How do you get to school? I come by bike. Come by bike. Yes. I've got a beautiful new bike. I use it all the time. Cycling to school is quicker and cheaper than the bus. But the bus is safer, isn't it? I'm sure cycling is more dangerous than the bus. Not really. I'm very careful, and I always wear my helmet. What do you do when it's raining? I wear my raincoat. Muy bien. Cycling Bueno, right now, it is time to speak. So, I'm going to ask you, to some of you, to two of you, or if there are more, that would be great. Vamos a practicar el diálogo que tenemos aquí. Lo vamos a leer. So, is there any volunteer to read that dialogue? ¿Hay algún voluntario para leer el diálogo, please? Jose, great.
Anybody else? Aleja. Okay, good. Let's do it. Aleja, tú empiezas. You start. Go ahead. Aleja, ¿estás ahí? Are you there? Hi, Gary. José. Ahora sí. I never see you on the bus. How do you get to school? I come by. You come by bike? You come. Yes, I got a beautiful new bike. I use it all the time. Cycling square and cheaper than the bus? But the bus is safer in it. I am sure cycling is more dangerous than the bus. Not really. I'm very careful and I always wear my helmet. What do you do when it's raining? I wear my raincoat. Excellent. Thank you so much. Muy bien. Thank you, Aleja. Thank you, José. Very good. Thank you. Well, let's continue. Thank you. Bueno, vamos a escuchar ahora un audio sobre India. Cuando vamos a utilizar también comparativos o superlativos, de todos modos, siempre la comparación junto al adjetivo debe ir antes de la cosa de la que estoy hablando. Entonces, aquí tenemos varias frases que están relacionadas con India o que relacionamos usualmente con India. The most popular Indian food, la comida más popular de India. The most famous Indian building, el edificio más famoso de India. The most common religion, la religión más común. The largest city in India, la ciudad más grande, la más grande, ST, más grande. The most famous Indian person, la persona más famosa de India. Uno de los juegos más difíciles, one of the most difficult games, inventados en India. Y one of the oldest forms of exercise, una de las formas más antiguas para ejercitarse. Entonces aquí tenemos algunas, bueno, todas las respuestas a estas frases. Tenemos Taj Mahal, Mumbai, Mahatma Gandhi, chess, yoga, curry, Hinduism. Entonces, what is for you? ¿Cuál es para ustedes? What is for you the most popular Indian food? La comida más popular en India, según lo que tenemos aquí, según los datos que tenemos aquí, es curry. Muy bien. Entonces diríamos, curry is the most popular Indian food. What is for you, or what we have here, what is the most famous Indian building? ¿Cuál es el edificio más famoso de India? The most famous Indian building is, yes, muy bien, Taj Mahal. Exacto, Mirna, muy bien. Taj Mahal is the most famous building in India. That's right. What is the most common religion? Yes, Hinduism. Hinduism is the most common religion. Excelente, Mirna. That is G, exactly. What is the largest city in India? ¿Cuál es la ciudad más grande? What is the largest city in India? Mumbai, exactly. Mumbai is the largest city. Way to go.
What is the most famous Indian person? It is, exacto, it is Mahatma Gandhi. Yeah. What is one of the most difficult games invented in India? Uno de los más difíciles. One of the most difficult games. It is chess. Very good. And finally, what is one of the oldest forms of exercise? It is a form, yes, yoga. Very good. That is one of the oldest forms of exercise. Excelente. Y sí, excelente. Muy bien. Bueno. You're right. Bueno, aquí tenemos el diálogo que vamos a escuchar entre dos personas que están hablando de India. Entonces tenemos a Sally Ann y tenemos a Tom. Ella le dice a él, Tom, tú has estado en India, ¿cómo es? Recordemos que cuando vamos a preguntar por las características de algo, no decimos how is it, cómo, how, sino que decimos what's it like. Utilizamos el how cuando vamos a preguntar por cómo está alguien. ¿Cómo estás tú? ¿Estás bien? ¿Estás mal? ¿Estás triste? Pero cuando decimos what are you like, estamos preguntando no cómo estás, sino cómo eres, por las características de algo. Entonces, ella le pregunta a él, what's it like? ¿Cómo es? ¿Qué características tiene? Well, it's a big country with different regions. Bueno, es un país grande con regiones diferentes. The Himalaya region has got some of the highest mountains, una de las montañas más altas, highest mountains, en el mundo. Like Mount Everest, como el Monte Everest? No. Mount Everest is in Nepal, but India has got Kanchenjunga. No, Mount Everest está en Nepal, pero India tiene este. En la montaña, la tercera montaña más alta en el mundo, the third highest mountain in the world. ¿Cómo son las ciudades? What are the cities like? Indian cities can be very busy, pueden estar muy ocupadas, con muchas personas o muy movidas. Mumbai is the biggest city. Mumbai es la ciudad más grande. More than 12 million people live there. Más de 12 millones de personas viven allá. Wow, there are a lot of people in India, aren't there? Yes, over 900 million people live there. Cerca de 900 millones de personas viven allá. El único país con más personas es China, con más personas que en India. ¿Qué idioma hablan? Hay más de 1,600, 1,600. Hay más de 1,600 o cerca de 1,600 lenguas en India. Hindi es la lengua oficial, pero muchas personas también hablan inglés, but also speak English. ¿Y cómo viven los animales en India? And what animals live in India? ¿Qué animales viven en India? Hay muchos animales interesantes, panteras, leopardos, cheetah, que es un animal muy rápido, que es parecido como al león o el... No recuerdo. Leopardo. Exacto, thank you so much. Are there any tigers? ¿Hay tigres? Yes, but tigers almost became extinct in India, pero los tigres casi que se extinguieron en India. El gobierno hizo leyes muy estrictas para protegerlos. To protect them. Ahora hay miles más, thousands more. Eso es genial, eso está bien. ¿Cómo son las personas? What are the people like? La mayoría de las personas son muy pobres. Most people are very poor. Algunas personas ni siquiera tienen agua limpia. Some people don't even have clean water. Eso es terrible. But are things getting better for Indian people? Pero están las cosas mejorándose, getting better, para las personas de allá, Indian people. Sí, las cosas are slowly getting better, están mejorando de a poco, lentamente. The main trade is farming.
El principal intercambio, exportación. Sí, lo que ellos hacen es farming, que significa lo que se refiere a la granja, al cultivo, a los campesinos. Pero India tiene otras industrias que son muy exitosas, like film, como las películas. India hace más películas que cualquier otro país. India makes more films than any other country. Escuchemos. And 3. Tom, you've been to India. What's it like? Well, it's a big country with different regions. The Himalaya region has got some of the highest mountains in the world. Like Mount Everest? No, Mount Everest is in Nepal. But India has got Kanchenjunga, the third highest mountain in the world. What are the cities like? Indian cities can be very busy. Mumbai is the biggest city. More than 12 million people live there. Wow. There are a lot of people in India, aren't there? Yes. Over 900 million people live there. The only country with more people is China. What language do people speak? There are over 1,600 languages in India. Hindi is the official language, but lots of people also speak English. And what animals live in India? There are lots of interesting animals. Panthers, leopards and cheetahs. Are there any tigers? Yes, but tigers almost became extinct in India. The government made strict laws to protect them. Now there are thousands more. That's good. What are the people like? Most people are very poor. Some people don't even have clean water. That's terrible. But are things getting better for Indian people? Yes, things are slowly getting better. The main trade is farming, but India has other successful industries. Filmmaking. India makes more films than any other country. Muy bien. Bueno, entonces aquí tenemos varios números, varias cifras. Tenemos 12 million, 12 millones. 900 million. $900 millones. Wait a minute. 1,600. 1,600. 1,600. 1000s, que significa miles. Y estas cuatro cifras, 12 million, 900 million, 1,600 and thousands, se refieren a la lengua, a las personas dos veces. Hay dos cifras que se refieren a las personas y a los tigres. Entonces, vamos a escuchar de nuevo y vamos a decir qué cifra se refiere a qué cosa. Entonces, vamos a ver si 12 million, 12 millones, se refiere a las personas, perdón, people, a las personas, a la lengua o a los tigres. Escuchemos. India. Exercises 2 and 3. Tom, you've been to India. What's it like? Well, it's a big country with different regions. The Himalaya region has got some of the highest mountains in the world. Like Mount Everest? No, Mount Everest is in Nepal, but India has got Kanchenjunga, the third highest mountain in the world. What are the cities like? Indian cities can be very busy. Mumbai is the biggest city.
More than 12 million people live there. What? The biggest city. More than 12 million people live there. More than 12 million people live there. So, Teacher, son las 6 horas. exacto, muy bien. So, it refers to people, that's right. Sí, exacto, muy bien. More than 12 million people live there. Ahora vamos a escuchar en qué momento dicen 900 million. 900 millones. 900 million. Let's listen. No les pongo de nuevo la transcripción porque la idea es que nos vayamos acostumbrando para que identifiquemos. Pero si quieren lo puedo hacer de nuevo. 12 million people live there. Wow. There are a lot of people in India, aren't there? Yes. Over 900 million people live there. The only country with more people is China. Million people live there. Aren't there? Yes. Over 900 million people live there. Over 900. Yes, exactly. Muy bien. Over 900 million people live there. Muy bien, excelente. 2 people. De nuevo, estamos hablando de las personas. Cerca de over 900 million people. Cerca de 900 millones de personas viven allá. Ahora, vamos a escuchar el número 1,600. 1,600. 1,600. Let's listen. The people in India, aren't there? Yes. Over 900 million people live there. The only country with more people is China. What language do people speak? There are over 1,600 languages in India. What language do people speak? There are over 1,600 languages in India. There are 1,600 languages in India. Exacto, muy bien. Excelente. En este caso estamos hablando de la lengua, languages. Él dice que hay cerca de 1,600, 1,600 lenguas en India. Y ahora nos queda tigers. Y él dice miles de tigres. Escuchemos esa parte. Miles de tigres, thousands. Hindi is the official language, but lots of people also speak English. And what animals live in India? There are lots of interesting animals. Panthers, leopards and cheetahs. Are there any tigers? Yes, but tigers almost became extinct in India. The government made strict laws to protect them. Now there are thousands more. To protect them. Now there are thousands more. Now there are thousands more. Ahora hay miles más. Él dice, now there are thousands more. Ahora hay miles más. Miles, tigres, thousands more. Exacto. Excelente. Yes, very good. Bueno. Aquí tenemos algunas frases y me voy a volver al transcript, a la transcripción. Y vamos a decir si Mount Everest... No, mejor hagamos otra actividad. Bueno, esta era falsa. Él dice que el monte Everest no está en India. Él dice Mount Everest is in Nepal. No.
No, Mount Everest is in Nepal, pero India tiene Kanchenjunga, que es la tercera montaña más alta en el mundo. Bueno, vamos a hacer otra actividad porque no alcanzamos. Bueno, entonces les recuerdo siempre que vayamos a describir un adjetivo, entonces tener muy en cuenta el orden, la opinión, qué tan grande es, la altura, bueno. Y aquí tenemos a car, aquí tenemos un carro. ¿Y por cuál adjetivo empezaríamos a describir ese carro? Por Italian, por old, por beautiful, tiny, que significa pequeñito, No tiny. sería por beautiful. Exacto, muy bien, porque esa es mi opinión. Muy bien, entonces diría beautiful. Luego seguiría con el adjetivo sigo con su talla, ¿qué tan grande es? Entonces digo tiny, exactly. Muy bien. Luego sigo con ¿qué tan viejo es? ¿Es nuevo? ¿Es viejo? Digo, it is old. Y termino por su nacionalidad, por su origen, diciendo entonces, a beautiful, exacto, muy bien. A beautiful, tiny, old, Italian car. Great girl. Aquí tenemos a man, tenemos un hombre, y él es un jugador, player. Entonces empezamos hablando de nuestra opinión. Él es un hombre. Bueno, no creo que haya exactamente una opinión sobre ese hombre. Entonces hablamos de su talla. ¿Es grande? ¿Es pequeño? ¿Es alto? ¿Es bajo? Empezamos por tall. Yes. Decimos entonces tall. Luego seguimos con su forma, no. Su edad, decimos joven, young. Su color, que es black, exactly. Muy bien, excelente, Gabriel. Y terminamos por su nacionalidad, por su origen, que es American. So he is a tall, young, black American player. Y aquí tenemos a mirror, tenemos un espejo, tenemos el material silver, de plata, antique, que es antiguo, esta es mi opinión, antique, expensive, costoso, square. Entonces, podría empezar diciendo expensive, yes. Luego sigo con su forma, que es square, que es cuadrado. Digo entonces square. Luego termino diciendo su, bueno, propósito no, termino diciendo su material, que es de plata. Entonces digo silver mirror. It is an expensive antique square silver. En algunas ocasiones, el orden de los adjetivos puede variar dependiendo de mi opinión. Si para mí es más importante o si mi opinión es que este cuadro es antiguo, entonces primero empiezo diciendo antique. Pero si mi opinión es que es muy caro, porque eso me sorprende, entonces digo expensive. Bueno, les voy a mostrar los últimos que teníamos. Uy, perdón. Les voy a mostrar los últimos que teníamos. Bueno, aquí entonces
tenemos primero big, sharp, que significa afilado, sharp, metal, y cooking, que es su propósito. Smart, él es inteligente. Strong, British, que es su origen, teenager. A cute, un tierno. Little, pequeño. Smooth, suavecito, smooth. Y white, its color. Muy bien, entonces les voy a poner de nuevo la tablita. Wait a minute. Para que la tengamos muy en cuenta. It can be confusing sometimes, but we can take it into account. What is it? Bueno, y si tienen preguntas, los escucho. Y si no, nos vemos mañana. Ah, y les iba a decir que creamos un grupo de WhatsApp para que todos entren, todos. Les voy a pasar el link para que entren al grupo. Ya se los paso. Bueno, entonces este se llama el grupo de inglés de las 9. Y ya creamos el link. Wait a minute. Estamos creando un link para todos los grupos. Para que todos se unan. La idea de estos grupos es que estemos más cerca de ustedes. Sin importar que si voy a pagar o que si no, no. La idea es que todos estemos ahí. Por si tienen alguna pregunta, por si quieren material para estudiar. Y bueno, guys, thank you so much. See you tomorrow. Bye bye, Angie. Goodbye. Goodbye, guys.